Muy buenas tardes con todos. Vamos a esperar un minutito más a ver si se nos unen más compañeros y empezamos. Gracias por estar aquí. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. He puesto un recordatorio en el chat por si acaso, como es miércoles, tal vez algunos compañeros pueden haberse confundido. Pero les recuerdo que dado que hemos definido una clase presencial y una clase asincrónica por semana, entonces esta semana, pues porque el lunes no hubo, estamos teniendo hoy, y de la misma manera la próxima semana es feriado de carnaval. Por lo tanto, lunes y martes no tenemos clases y nos veremos entonces de hoy en 8 nuevamente en miércoles, para que lo anoten en sus agendas. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, indicarles a ustedes las fechas que están previstas para lo que es la terminación del proyecto, ¿no? En esta segunda fase, que es la fase de ejecución. Como ustedes saben, nos hemos tomado nuestro tiempo para ir definiendo el alcance del proyecto y haciendo la respectiva planificación. Ahora que ya están aprobados los alcances, a menos que el coordinador del equipo haya recibido una notificación, significa que el alcance está aprobado tanto para las métricas de calidad interna y externa como para las métricas de calidad en uso. Entonces habíamos quedado que ustedes van ya a autoorganizarse para realizar las mediciones de las métricas que ustedes han considerado factibles. Entonces, en esa perspectiva, tenemos 3 actividades que nos faltan para terminar el proyecto, que son las siguientes. Lo primero es realizar la entrega de un avance informal. La idea de este avance informal es yo poder revisar cómo están ustedes en el trabajo de mediciones y, de ser necesario, hacer la retroalimentación del caso al coordinador para que el equipo, pues, si necesita rectificar algunas cosas, lo haga. Entonces, este trabajo de avance lo vamos a entregar para que se lo anoten el 22 de febrero vía el aula virtual, y es simplemente la misma matriz, pero ya con las métricas que ustedes hayan logrado realizar mediciones. Entonces, este es un avance informal y es como para fines de retroalimentación, básicamente. Sin embargo, obviamente tiene una calificación. Entonces, con la revisión del 22 de febrero, cada equipo tendrá retroalimentación para hacer las correcciones del caso y proceder a terminar las mediciones y a elaborar el informe final. Entonces, para este informe final, yo les voy a proveer a ustedes una plantilla del informe donde ya va a estar el esqueleto con las secciones que debe contener y una explicación breve de lo que tiene que ir en cada una de las secciones.
El informe es completo y autocontenido. Esto significa que una persona que recibe el informe sin haber tenido ningún contexto del trabajo que ustedes han venido haciendo internamente, con la información del informe tiene todo lo que necesita para saber de qué se trató el proyecto, ¿no? Incluyendo la información sobre el producto que se esté evaluando, la información sobre el alcance que se ha dado, o sea, qué criterios, subcriterios y métricas se ha decidido medir. Luego vendría la información de las mediciones como tal. Se anexará la matriz ya completamente terminada. Finalmente, las valoraciones. Recuerden que la matriz, una vez que tú terminas de llenar los datos, te proporciona una puntuación para cada una de las calidades y una puntuación general de la calidad del producto. Entonces, esa información también va en el informe. Y por último, la parte más importante del informe es donde ustedes, como equipo evaluador de calidad, dan las recomendaciones de mejora del producto al desarrollador o al dueño del producto. Entonces, es un listado que prioriza cuáles son los aspectos que deben ser mejorados lo más pronto posible en el producto para que aumente su calidad. Entonces, todo eso va en este informe final y la fecha de entrega de este informe es el 8 de marzo. Entonces, mil disculpas, chicos, perdí conectividad. Grace, ¿querías decir algo? ¿O me ibas a Sí, precisamente era eso, que el último no se le entendía nada. Sí, porque parece que mi internet se colgó. ¿Me ayudas, Grace, más o menos hasta qué parte se fue entendible para repetir? O alguno de ustedes, ¿hasta qué parte se logró entender más o medianamente? Y si no, pues para volver a repetir desde ahí. Inge, yo entendí hasta la parte donde estaba explicando sobre el informe final, que cualquier persona que no esté enterado de nuestro proyecto debería saber solo con el informe ya poder enterarse de todo. Hasta ahí. Correcto, ya gracias, Grace. Ahorita me cambié de red porque me botó totalmente el internet. Espero que con esta red alterna no tengamos problemas y gracias por hacerme notar también. Yo justo me di cuenta que ya la conexión no estaba. Pero bueno, entonces, como les decía, para hacer este informe yo les voy a proveer la plantilla Word y básicamente va a contener toda la parte del producto, de qué se trata el producto, cuál es su funcionalidad, cuáles son sus usuarios y contextos de uso. Luego, el alcance de la evaluación, criterios, subcriterios y métricas de calidad que ustedes escogieron. Luego vendrán ya el reporte de las mediciones como tal. Entonces, en el informe, un resumen ejecutivo de las métricas y las mediciones que se obtuvieron y como anexo la matriz completamente llena, ¿no? Y por último, la sección más importante que es las recomendaciones de mejora para el producto. Entonces, en esta sección, ustedes listan en orden de prioridad lo más importante por el impacto que tendría, primero indicando qué cosas se necesita mejorar, qué aspectos se necesita mejorar en el producto para aumentar su calidad. Entonces, ese es el contexto general de lo que tiene este informe final. Y la fecha en que se tiene que entregar este informe es el 8 de marzo. De igual manera, se sube directamente en el aula. Yo ya voy a abrir todas estas tareas y como siempre las sube solamente una persona quien está coordinando el grupo, ¿no? Entonces, entregado el informe, ahí hacemos un alto porque el día 10 de marzo, también una fecha para que se lo anoten en su agenda, es el día del examen. Entonces, entregado el informe, pues ustedes ya pueden concentrarse en estudiar para el examen del 10 de marzo. Y la última actividad la tendremos el 15 de marzo, que es ya para casi el último día de clases del semestre, que es el 16, que serán las exposiciones del proyecto. Entonces, la exposición también es una actividad calificada. De hecho, es calificada individual, entonces todos ustedes tienen que tener un espacio de exposición, aunque fuere una o dos diapositivas,
A su debido tiempo yo les definiré la duración de la exposición, el formato de las diapositivas, la cantidad de diapositivas máximas que puede tener la presentación y detalles adicionales, ¿no? Entonces, esta exposición es diferente al informe porque es una exposición de negocio. Entonces, la idea sería que tú vas a explicarle a alguien que no es técnico, pero que es interesado en el producto, sea porque lo quiere comprar o lo quiere comercializar, o es el dueño, pero no es un dueño técnico. Entonces, buscar modos de hacer una presentación como de marketing, como de negocio, que muestre todo lo que se hizo, ¿no? Todo el trabajo que se hizo y los resultados que se obtuvo. Cuál es la nota de calidad del producto y cuáles son las recomendaciones de mejora que nosotros damos, pero insisto, en una forma, en un lenguaje que sea asequible para personas no técnicas. Eso es súper importante practicar porque ya en la vida real tú te enfrentas a muchas situaciones en las cuales tienes que, por ejemplo, obtener nuevos clientes o realizar ventas de tus productos o discutir cuestiones de funcionalidad de un producto, pero hay que hacerlo desde la visión del negocio. Entonces, por eso la exposición tiene esta orientación más bien al lenguaje de negocio o lenguaje de mercadeo, más que el informe, que ese sí es un informe eminentemente técnico. Entonces, resumiendo, las fechas son el avance informal, que es subir la matriz con todo lo que se tenga avanzado hasta el 22 de febrero. El informe final lo entregamos el 8 de marzo y la exposición la vamos a hacer el 15 de marzo. Entonces, con estas 3 fechas tenemos la planificación para terminación del proyecto. Hasta ahí quisiera saber si algún equipo o persona tiene alguna inquietud o alguna pregunta que realizar. Y si no, por favor, ayúdenme con sus likes y de paso voy también a tomar la captura de la asistencia de hoy. Gracias, Grace. Gracias, María, Brandon, Paul, Alison, Gaby, Vini, David. Alison, me falta Dome, Juan Valdivieso, Andrés Salazar, Brandon. Gracias, Juan. Gracias, Gaby. Ya creo que te dije. Ok, listo. Entonces, eso con respecto al proyecto, ¿no? Y de paso, no se olvide la fecha del examen, que va a ser con la misma logística del examen pasado, pero acumulativo, pero con énfasis en los temas de este bimestre. Y por 3 puntos, tenemos el examen el día 10 de marzo, que les había comentado. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar a revisar el aula virtual y a retomar el estudio del capítulo 5. Entonces, permítanme compartirles. Creo que todavía no les estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Alguien me confirma, por favor? Se está compartiendo el aula virtual, Inge. Gracias, gracias. Ok, entonces le voy a poner voy a cambiar de rol a rol de estudiante. Entonces, esta es nuestra última pestaña en el aula virtual, la pestaña del capítulo 5, y vamos a trabajar dentro de ese capítulo todo lo que tiene que ver con ingeniería de pruebas de software, que ya empezamos en las clases anteriores, utilizando como base el texto de Black y Rueda, ¿no? Del texto de Black y Rueda nosotros vamos a revisar los primeros 4 capítulos, ¿no? Y para justamente hasta el día de ayer ustedes tuvieron la lectura del capítulo 1 y la resolución de los ejercicios principales, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahorita, como siempre, la revisión o el repaso de los aspectos generales del capítulo 1. En la sección de recursos tienen ustedes ya disponible las diapositivas.
las diapositivas del texto de Black y Rueda del capítulo 1, como para que sea más sencillo el estudio y la revisión para el examen, porque claro, el libro es bastante extenso. Y entonces, pues en las diapositivas tienen ustedes la información, digamos, resumida de los contenidos que necesitamos tener pendientes para el examen. Entonces, voy a abrir las diapositivas más bien en local para que no me estorbe el navegador. Déjenme ver, están acá. Y bueno, voy a ir avanzando pedazo por pedazo, porque el capítulo, si bien es cierto, es introductorio, habla de bastantes cosas importantes, algunas de ellas que ya las hemos visto antes, pero vale la pena recapitular, ¿no? Entonces, de tanto en tanto voy a parar para que podamos tener cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan, la podamos conversar. Entonces, lo primero que hay que tener, a ver, no sé si estoy en el, no, perdón, estoy en diapositivas equivocadas, me disculpo. Me pasé al capítulo 3, no sé por qué. Denme un segundito, que estaba mal en las diapos, ahora sí estamos. Ya les quise retroceder en el tiempo. Entonces, estamos en el capítulo 1 del texto de Black y Rueda. Ahora sí. Entonces, como ustedes se deben haber fijado, todos los capítulos empiezan con la definición de los objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos objetivos que están señalados aquí no son los, digamos, son los objetivos oficiales del ISTQB para la certificación. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta de lo que se trata, en este caso, la sección 1.1, ¿no? La sección en donde se trata de ver las respuestas a la pregunta de por qué son necesarias las pruebas. Entonces, el primer objetivo nosotros ya lo hemos cumplido incluso desde antes, describir con ejemplos la manera en que un defecto de software puede provocar un daño. Y el daño puede ser a una persona, si es que es un sistema de emisión crítica o orientado a la salud, al entorno, es decir, por ejemplo, al medio ambiente, si es un sistema que controla, por ejemplo, maquinaria de extracción minera, petrolera, etcétera, o si es a una empresa u organización, en cuyo caso el daño más común es un daño financiero, ¿no? Entonces, de esto ya hemos hablado y sabemos que la razón principal es porque los defectos pues provocan fallos y esos fallos son los que tienen consecuencias. El siguiente objetivo es la diferencia entre la causa raíz de un defecto y los efectos del defecto que vienen a ser los síntomas, ¿no es cierto? O las consecuencias, como le quieras llamar. Entonces, la única manera de librarnos completamente de un defecto en un producto de software es atacar la causa raíz, porque solo así el defecto no va a estar totalmente eliminado del producto y obviamente ya vamos a tener la seguridad de que no se van a dar esos efectos. Luego nos habla de algunas de las razones por las que es necesario probar. Describir cómo las pruebas son en realidad un tipo de aseguramiento de la calidad. ¿Sí? Antes se pensaba que las pruebas solamente eran para hacer control de calidad. Es decir, una vez que yo tengo el producto, para verificar que el producto es de calidad, pues lo pruebo. Ahora se sabe, o la visión que se tiene ahora, es que las pruebas también sirven para hacer aseguramiento de calidad, es decir, para prevenir la inserción de defectos en primer lugar. Y el ejemplo más claro de pruebas utilizadas como aseguramiento de la calidad son las revisiones. Cuando tú haces una revisión, estás en realidad previniendo que que se inserten defectos a futuro en el producto de software, a través de hacer la revisión de los objetos que tengas a mano al momento, que puede ser una especificación de requerimientos o cualquier otro artefacto, ¿no? Y algo que también ya hemos discutido varias veces en el capítulo anterior con el doctor Laporte, etcétera, la diferencia entre error, defecto
y fallo, ¿no? Y también la utilización del término bug, que equivale a decir defecto, ¿no? Entonces, estos son los objetivos de aprendizaje de esta primera sección. Entonces, otra cosa importante es que a lo largo de cada capítulo se va marcando lo que se llama el glosario de ISTQB. Entonces, estas definiciones son importantes porque para dar el examen de certificación es muy probable que te toque no una, sino varias de estos conceptos, ¿no? Entonces, se te dice, por ejemplo, escoja cuál es la definición correcta de requisito. Y se te dan, como siempre, las opciones A, B, C o D. Y pues en base a tu conocimiento del glosario, pues puedes definir la opción correcta. Entonces, la idea de los términos de glosario no es que te los tengas que aprender de memoria, sino que más bien a través del estudio que estamos haciendo, de los ejercicios que vamos resolviendo, de las cosas que vamos comentando en clase, tú vayas formándote tu propia idea, tu propia comprensión de cada uno de los conceptos, ¿no? Como los que están aquí, defecto, error. Acá en este libro la traducción se hace como falla, ¿no? Yo prefiero la traducción como fallo, pero bueno, en realidad lo ideal es más bien dar el examen en inglés, de tal manera que no tienes que lidiar con temas de traducción. Porque en inglés el término es failure y ya. Entonces no hay, digamos, dicotomías de que algunos le dicen fallo, otros le dicen falla y cuál es el correcto, sino más bien el término, digamos, justo y único, que es el término de failure, ¿no? Falta vendría a ser un sinónimo de defecto, equivocación vendría a ser un sinónimo de error. Entonces, lo malo del español es que también puede ser bueno en otros sentidos, es la gran cantidad de sinónimos que existen, ¿no? Entonces, eso hace complicado nuestro vocabulario técnico. Y bueno, ¿qué es calidad? Esta es una definición importantísima para nosotros, el grado, o sea, cuantitativo, en el cual un componente, sistema o proceso cumple con los requisitos especificados o las necesidades y expectativas de usuarios y clientes. Entonces, eso es lo que estamos buscando ahorita definir en el proyecto, ¿no? El grado en el cual el producto que estás analizando cumple con los requisitos y con las necesidades y expectativas del usuario a través de medir este grado en distintas métricas, ¿no? Con distintos valores. Y también la definición de requisito. Ahora vamos a ver en este estudio de la ingeniería de pruebas de software que adicional a los requisitos de software, tú también tienes requisitos de pruebas. Entonces, los requisitos vienen a ser las condiciones o capacidades que son necesarias para resolver un problema específico o lograr un objetivo, ¿no? Y estas condiciones o capacidades deben ser parte del sistema o componente del sistema, de tal manera que tú puedas satisfacer lo que ha estado dicho en un contrato, lo que establece una norma, por ejemplo, la norma W3C o la norma usability.gov que trabajamos en el laboratorio de la semana anterior, o lo que establece una especificación o cualquier otra documentación relacionada, ¿no? Entonces, lo que sea contractual, lo que sea norma, lo que sea especificación, lo que sea ley, todo eso se convierte en parte de los requisitos del producto de software, ¿no? Y un término importantísimo en este estudio de las pruebas es el riesgo. Entonces, el riesgo es un factor que a futuro podría tener consecuencias negativas. Entonces, los riesgos para nosotros, o los riesgos que nos interesan, más bien dicho en nuestro caso, son los riesgos que de convertirse en realidades tienen consecuencias negativas. Entonces, hay dos factores con los que se mide el riesgo, el impacto y la probabilidad. Entonces, el impacto puede ser alto, pero la probabilidad baja. Entonces, por ejemplo, si en este momento cae un meteorito sobre mi casa, la probabilidad de que ese meteorito caiga es muy baja, ¿no? Pero el impacto que tendría si eso sucede es altísimo, porque seguramente la casa y todos los que estamos en ella, pues desapareceríamos.
Entonces, si sucede, va a tener una consecuencia negativa muy grande, pero la probabilidad de que suceda es muy pequeña. Y así podrías jugar con el concepto pensando en situaciones que de darse tienen consecuencias negativas que tienen alta probabilidad. Por ejemplo, el hecho de que se me vaya la conexión, como acaba de pasar. Entonces, por experiencia sabemos que las probabilidades de que la conexión se vaya o se desmejore son altas, 60, 70% de probabilidades, pero digamos que el impacto es menor en el sentido de que nadie se muere ni se pierde demasiado, más que un poco de tiempo tal vez, un poco de molestias, pero el impacto es mediano, digámoslo así. Entonces, eso es un riesgo, el riesgo de que se vaya la conectividad es de alta probabilidad, pero de impacto medio. Entonces, así es como mides los riesgos. Y para nosotros es importante porque en el último capítulo vamos a ver que cuando yo priorizo el orden en que voy a hacer las pruebas, en que voy a ejecutar las pruebas, siempre voy desde alto riesgo hacia abajo. ¿Cuál es el riesgo más alto? Aquel que tiene alta probabilidad y alto impacto, es decir, aquel que tiene muchas chances de que suceda y que si es que sucede va a tener mucha consecuencia negativa. Entonces yo empiezo probando lo que es de alto riesgo y voy bajando. Entonces esa es un poco la idea del concepto de riesgo que se maneja en ISTQB. Y eso es básicamente lo principal de esta sección 1.1, que es como introductoria, ¿no? Luego en la sección 1.2, los objetivos de las pruebas es el primer objetivo de aprendizaje de esta sección. Y ahí importante acordarse que el objetivo para nosotros más importante es la búsqueda y la identificación de defectos. Entonces, nuestro principal objetivo al probar es encontrar la mayor cantidad de defectos posibles. ¿Sí? Ahora, como vimos en los ejercicios y ya vamos a ver las resoluciones, hay otros objetivos adicionales, ¿no? Pero los otros objetivos están como alrededor o complementan el objetivo central para nosotros como técnicos, que es encontrar defectos. Entonces, acuérdense de ese objetivo y alrededor de eso, los otros como el tema de conocer mejor el sistema o recabar información sobre el comportamiento del sistema, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios objetivos adicionales que ya los vamos a ver más adelante. Luego, proporcionar ejemplos de cómo hay distintos objetivos de pruebas dependiendo de las fases del ciclo de vida. Entonces, si yo estoy en requerimientos, tengo ciertos objetivos al momento de probar. Si estoy en diseño, otro tipo de objetivos. Si estoy en la codificación, otro tipo de objetivos en las pruebas, como por ejemplo ver la complejidad del código. Entonces, ese objetivo no es algo que me interese o me preocupe al momento de estar en requerimientos. Entonces, dependiendo del ciclo de vida, también van variando los tipos de pruebas y los objetivos de pruebas que vas a tener, ¿no? Y luego, la diferencia entre pruebas y depuración. Probar es básicamente, o sobre todo, identificar objetivos, identificar defectos, perdón, y depurar es eliminar esos defectos del producto o del objeto de prueba. Entonces, son dos actividades distintas realizadas por equipos distintos, ¿no? Los testers hacen las pruebas, los depuradores o desarrolladores hacen la depuración. Entonces, aquí tenemos justamente el glosario. Depuración, el proceso de encontrar, analizar y retirar las causas de los failures en los productos de software, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros al probar identificamos que existe un defecto, no necesariamente decimos en dónde está. Entonces, el depurador sí tiene que ir ya a la línea exacta, al lugar exacto donde está ese defecto. Lo tiene que encontrar dentro del producto. Nosotros muchas veces solo llegamos a decir, hay un defecto que provoca esto, pero ¿en dónde está? Eso sí ya no sé, ¿no? Aunque algunas herramientas, como vimos, por ejemplo, el SourceSite, nos lleva directamente a la línea de código, pero eso no necesariamente pasa en todas las pruebas, ¿no? Porque yo puedo hacer una prueba de interfaz y demostrar que no se está haciendo una validación de un dato de entrada. Entonces, decir, este dato no está siendo validado correctamente.
pero en qué módulo, clase, método o línea de código está, eso sí ya no sé. Entonces, si nosotros no les podemos dar esa información, el depurador debe encontrar. Y ya lo otro sí es de ley, trabajo de él, ¿no? Hacer el análisis y en base a ese análisis plantear una solución y cambiar el objeto de prueba, ¿no? Cambiar el documento, la arquitectura, el código, lo que se trate para quitar ese defecto del producto. Eso es depurar. Y bueno, los objetivos de las pruebas es el propósito que se tiene en mente cuando se diseña y cuando se ejecuta una prueba, que son dos actividades nuevamente separadas, distintas, ¿no? Entonces, primero se hace el diseño de las pruebas basado en un análisis de requerimientos de pruebas, y una vez que la prueba está diseñada, entonces se procede a implementarla y ejecutarla. Entonces, tienen, como vimos, un ciclo de vida. Igual que tiene el software un ciclo de vida, asimismo tiene un ciclo de vida el proceso de pruebas. Entonces, hay diseño y hay ejecución. La ejecución puede ser manual o automática, ¿no? Entonces, todo eso se vio en este capítulo. La figura 1.1 nos ayuda nuevamente a visualizar el tema de lo que hacemos los testers y lo que hacen los depuradores, ¿no? Entonces, este de aquí es el equipo de pruebas, aquí estamos los testers, y entonces los testers estamos aquí buscando encontrar dónde están los defectos, ¿no? Entonces, estos defectos nosotros se los pasamos en forma de un informe de defectos, como el informe técnico que ustedes van a hacer para el proyecto, o el informe que pasamos en el laboratorio con respecto al portal que revisamos con SourceID Web. Eso es un informe de defectos, y este informe nosotros se lo pasamos al otro lado, ¿no? Entonces, aquí se hace la comunicación entre depuradores y de desarrolladores o debuggers. Entonces, de este lado está el equipo de desarrollo y depuración. Y ellos serán los encargados de hacer la corrección. Entonces, aquí está la función de la corrección, ¿no? En cambio, acá de nuestro lado está el tema de encontrar los defectos. Los probadores, identificamos defectos, depuradores, pues corrigen el componente del producto de software para quitar ese defecto del producto. Entonces, esa es básicamente la relación que existe entre nosotros y los que desarrollan. Habrá veces que a ti te toca tener ambos sombreros, ¿no? Entonces, ponerte el sombrero de tester, encontrar los defectos y luego ponerte el sombrero de depurador para ver dónde está el defecto, encontrarlo, analizarlo y sacarlo. Un par de términos de glosario adicionales en esta sección, que es un caso de prueba. Entonces, un caso de prueba básicamente tiene la siguiente estructura. Debe indicar los valores de entrada, es decir, la data con lo que se debe hacer en la prueba, las precondiciones con las que viene el escenario o el entorno antes de empezar la prueba, los resultados que se espera obtener, los resultados correctos y las postcondiciones. Entonces, esos son los 4 elementos principales de un caso de prueba. Valores de entrada, precondiciones, resultados esperados, postcondiciones. Por ejemplo, yo podría diseñar un caso de prueba para ver la matrícula en línea en el SAEW. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores de entrada? Pues necesito los datos reales de la cédula o el número único de un estudiante. Necesito los códigos de las materias en las que se puede inscribir. Necesito los grupos paralelos o horarios en los que va a querer matricularse. Entonces, todos esos son los datos que yo necesito. Precondiciones. Para precondición, primero tiene que ser un estudiante válido, luego tiene que ser las fechas de matrículas, luego también tiene que tener aprobadas las materias que son prerequisito. Entonces, todas esas son cosas que se asumen que ya están bien para poder ejecutar el caso de prueba. Caso contrario, no se puede ejecutar. ¿Qué resultado espero? Al final de ejecutar este caso de prueba, el estudiante cuyos datos están utilizando debería quedar matriculado en las materias que han sido ingresadas como valores de entrada, ¿sí? Y las postcondiciones es justo eso, ¿no? Ya la poder demostrar que la matriculación se ha hecho efectiva. Entonces,
teniendo los resultados esperados, ya va a ser muy obvio el tema de comparar los resultados obtenidos y ver si lo que se obtiene es lo que se esperaba. Si hay una diferencia, como vimos en JUnit, eso es una incidencia que debe ser reportada para que sea analizada y de ser el caso, sea corregida por los depuradores. Y en general, las pruebas para nosotros es considerado un proceso, ¿no? Entonces, todo proceso tiene varias actividades y dentro de cada actividad, varias tareas, como leyeron ustedes en el proceso que ya vamos a revisar enseguida, ¿no? Son 5 actividades y dentro de cada actividad algunas tareas fundamentales. Entonces, cubre todo el ciclo de vida, desde requerimientos hasta retiro del producto de software, porque también se hacen pruebas en mantenimiento. Estas actividades pueden ser estáticas, sin ejecución de código, como dinámicas, con ejecución de código también, y implica las etapas de planificar las pruebas, preparar y evaluar los productos de software que estamos probando, ¿no? Tanto los productos como tal, como cualquier artefacto de trabajo relacionados. Y siempre lo que queremos determinar es conformidad o satisfacción de requisitos. Nuevamente, estos requisitos pueden ser funcionales, contractuales, normativos, legales, etcétera, ¿no? Y lo que queremos hacer es, como dijimos, detectar defectos, pero también demostrar que el producto es apto para el propósito. Sin embargo, nuestro principal enfoque va a ser en esto, en la detección de defectos. ¿Sí? Entonces, creo que hasta ahí llega esta sección. Vamos a ver, sí. Entonces, vamos a hacer ahí un alto. Y quisiera saber si es que hasta ahí, en la lectura que ustedes hicieron o en la explicación que acabo de darles, hay alguna duda, alguna inquietud o algún comentario que alguno de ustedes quisiera hacer. Y si no, pues como siempre, ayúdenme con un like para yo saber que vamos bien y que estamos todos en la misma onda. Gracias Brandon, Grace, Dome, David. Gracias María, Vinicio, Alison. Y bueno, también Miguel, me falta por ahí Alex y Andrés. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a proseguir. Vamos llegando ya a la parte más importante de la lectura que ustedes hicieron y obviamente vamos a avanzar hasta el final del capítulo porque este capítulo tiene 2 secciones más que no leímos, ¿no? Entonces, la sección 1.3 es muy puntual y habla de lo que se llaman los 7 principios de las pruebas. Entonces, estos principios se han ido recopilando a lo largo del tiempo y se consideran casi axiomas de las pruebas. Y como ustedes leyeron, pues en resumen es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, las pruebas nos ayudan a revelar o encontrar defectos, revelar que existen, están presentes defectos o identificar la existencia de defectos. Es imposible hacer pruebas exhaustivas. Y aquí está en el glosario que se considera una prueba exhaustiva, ¿no? Entonces, una prueba exhaustiva sería aquella en la cual el conjunto de pruebas, el juego de pruebas o test suite que se llama en inglés, abarca todas las combinaciones posibles de valores de entrada y precondiciones. Eso es una prueba exhaustiva en una definición más, digamos, en una definición más concreta, ¿no? Entonces, combinaciones de valores de entrada y precondiciones. Si ustedes recuerdan algo de, si recordamos todos algo de las clases de probabilidades básicas, sabemos que para definir las probabilidades utilizas la fórmula 2 a la n, donde n es el número de variables que tienes a combinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las variables son 2, por ejemplo, cédula y, no sé, cédula y fecha de nacimiento, entonces ahí tendrías que tener de esos 2 valores todas las combinaciones posibles de valores de entrada. Ahora, dado que la cédula es un número de 9 dígitos, entonces, ¿cuáles son las combinaciones posibles de un número de 9 dígitos? Es 2 a la 9. Eso es un montoncísimo, ¿sí? Y luego tengo por otro lado la fecha, ¿no?
la fecha de nacimiento. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones posibles? Si tomas en cuenta un promedio de vida de 100 años, probablemente podrías tomar en cuenta desde el 1 de enero, no sé, se me ocurre de 1940 hasta el 1 de enero del 2040, por decir algo. Y entonces, ¿cuántas fechas tienes en ese rango? 365 o 66 fechas por año. En 100 años estamos hablando de 3.600 y pico fechas, ¿no es cierto? Y luego combinar todas esas 3.600 y pico fechas con todos esos 2 a la 9 conjuntos de números de 9 que podrían ser valores de entrada. No estamos diciendo que sean cédulas válidas, sino valores que el usuario podría digitar. Y entonces, al hacer esa combinación, tendrías ya todas las combinaciones. Y no estamos tomando en cuenta todavía las precondiciones, ¿ya? Entonces, solamente para esta interfaz tan sencilla que me pide 2 datos, cédula y fecha de nacimiento, ya no puedo hacer pruebas exhaustivas por la cantidad de combinaciones y posibilidades de data que existe, ¿sí? Entonces, cada prueba con cada dato distinto se considera una prueba distinta, ¿no? Porque pueden pasar distintas cosas. Podría ser célula válida en un caso, célula no válida en otro caso, fecha válida en un caso, fecha no válida en otro caso, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, piensa en un sistema real con gran cantidad de interfaces y gran cantidad de datos de entrada. Las pruebas exhaustivas son imposibles. Esa es básicamente la idea. Luego, ya sabemos que es beneficioso, deseable, y es lo que buscamos, hacer las pruebas lo más pronto posible, lo más temprano posible. La cuarta, los defectos se agrupan, se aglomeran o crean clústeres. Es decir, que donde encuentres un defecto, lo más seguro es que encuentres más. Luego, la paradoja del pesticida, que hace esa analogía de los cultivos en donde se usan pesticidas para eliminar las plagas. Y cómo cuando se usa el mismo pesticida por varias ocasiones, las plagas empiezan a desarrollar resistencia, ¿no? Y entonces es necesario cambiar de pesticida con regularidad. Eso es lo que hacen las personas que saben de agroindustria, de agricultura y todo eso, ¿no? Entonces, se ha demostrado estadísticamente que igual pasa en el software. Para nosotros, la plaga son los defectos, obviamente, en el producto, y el pesticida o lo que ayuda a eliminar la plaga son las pruebas. Entonces, cuando tú usas el mismo pesticida, en nuestro caso, eso significa cuando tú usas el mismo tipo de pruebas una y otra vez, la plaga, es decir, los defectos se vuelven resistentes. ¿Eso qué significa? Que ya no se los encuentra, ¿sí? Entonces, es necesario ir variando, cambiando el tipo de pruebas que se hacen para que mantengamos la eficiencia en encontrar defectos. Entonces, eso es lo que quiere explicar esta paradoja. Luego, las pruebas deben adaptarse a las necesidades. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero como objetivo o necesidad, entonces según eso yo diseño una prueba, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es ver qué tan rápido es una interfaz. Entonces, yo diseño una prueba de eficiencia, ¿no? Lo que yo necesito es ver qué tan segura es la transmisión de unos datos, por ejemplo, datos de pago o datos bancarios. Entonces, hago una prueba de seguridad, un hackeo ético. Entonces, voy viendo cuáles son mis necesidades específicas en relación a las pruebas y en función de eso voy diseñándolas. Ese es ese principio. Y el último, la falacia, que significa la mentira de la ausencia de errores. Básicamente lo que quiere decir esto es que es un mito que se pueda producir un software libre de errores o un código cero defectos. Eso no hay. Otra cosa es que haya muy pocos o que los que hay sean muy poco, de muy poco impacto y muy poca probabilidad, o sea, muy poco riesgo, o de que estén tan escondidos que no los podamos ver. Pero eso no significa que no estén ahí. Entonces, es mentira que se pueda producir un software perfecto, que se pueda producir un software libre de defectos. Es mentira que se pueda producir un código que no tenga problemas. O sea, siempre va a haber chance para perfeccionar tu código, para perfeccionar tu software. Entonces, esos son los 7 principios.
Y en la certificación de ley va al menos una pregunta sobre alguno de estos principios. Nuevamente, no es que te lo sepas de memoria, sino que tengas una comprensión de los principios y en base a ellos puedas responder un escenario de pregunta, un escenario problemático. Ahora sí, el capítulo principal y el último que leímos, el proceso de pruebas básico. Entonces, como vimos, el proceso de prueba tiene básicamente 5 actividades, ¿no? 5 grupos de actividades. El primer grupo es la planificación y control, ese es el número 1. El segundo grupo es las actividades de análisis y diseño. El tercer grupo, las actividades de implementación y ejecución de pruebas. El cuarto grupo, evaluar los criterios de salida y crear informes. Y el quinto grupo es el cierre. Entonces son 5 grupos de actividades y para cada una de estas actividades hay que tener claro las tareas posibles, ¿no? El único objetivo de aprendizaje de esta sección es poder explicar las 5 actividades de prueba básica y sus respectivas tareas. Entonces vamos a revisar eso rápidamente para luego resolver los ejercicios, ¿no? En este capítulo, como ustedes deben haber notado, existe gran cantidad de términos de glosario, ¿no? Entonces, nuevamente estos términos es importante que ustedes los repasen, los revisen y estén seguros que entienden su significado, aunque no puedas dar de memoria la definición que está planteada aquí por ISTQB, pero sí poder explicar de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, qué es una incidencia, qué es el test-war, qué es un juego de prueba, un test suite en inglés, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos términos son importantes y se utilizan a lo largo, no solamente del capítulo 1, sino de todo el sílabo. Entonces, aquí está nuevamente un esquema del proceso de pruebas. No es un proceso secuencial, no es que va cayendo como cascada uno tras de otro. De hecho, puede haber muchas iteraciones marcadas por el control, ¿no? Entonces, el control es transversal a todo y el control me dice que yo puedo haber terminado mi planificación inicial e iniciado un análisis, pero en el análisis me doy cuenta que me olvidé de ciertas cosas que debía planificar, entonces de aquí puedo hacer un regreso acá. Entonces puedo hacer aquí una vuelta de planificación, análisis a replanificar y nuevamente analizar. Entonces del análisis, obviamente paso al diseño, pero en el diseño también puedo determinar que tuve problemas de análisis o directamente puedo determinar sin pasar por el análisis que tuve problemas que necesiten replanificación. Entonces me podía ir también por acá. Ya no se me está dejando dibujar, pero bueno, me podría ir por acá también, ¿no? Entonces puedo hacer varias vueltas, ¿no? Y claro, si yo del diseño me regreso al análisis, de aquí puede ser que me toque regresarme a la planificación o que ya pueda volver a ver cómo está el diseño. O del diseño puede ser que me toque regresar a planificación y de planificación pues otra vez las vueltas, ¿no? Hecho el diseño, puedo proceder a implementar y pasa lo propio. En la implementación puede ser que yo me dé cuenta que me toca regresar a trabajar algo de diseño y por ende de ahí tener que regresar hacia atrás. O directamente no ir a algo de diseño, sino a algo de análisis o a algo de planificación. Entonces las vueltas están ahí. De aquí sí se abre en paralelo como en un fork, ¿no es cierto? Como unos hilos de ejecución, tanto la ejecución de las pruebas como la evaluación de los criterios y los informes. Entonces, la idea es que yo realmente no espero al último para entregar un solo informe como estamos haciendo en el proyecto académico, sino que en la vida real se procura que conforme se van encontrando las incidencias o defectos, estos van siendo reportados. De tal manera que ya los depuradores pueden ir trabajando en depurar mientras yo estoy haciendo otras pruebas. Entonces, de la implementación se hace en paralelo la ejecución, la evaluación de los criterios y los informes. Y aquí podría resultar que, por ejemplo, la ejecución, me doy cuenta que algo estuvo mal implementado
o que algo estuvo mal diseñado, o que me faltó unos requerimientos, o incluso que yo tengo que replanificar. Entonces me puedo necesitar regresar a cualquiera de los pasos anteriores y tener que volver a hacer retrabajo, ¿no? Entonces el retrabajo, como vimos, significa que algo hicimos mal al principio y por lo tanto, pues ahora me toca repetir lo que no hice bien, ¿no? Y entonces entre estos dos hay una comunicación permanente entre la ejecución y la evaluación, están permanentemente comunicándose estos dos. Y llega un momento en que al evaluar el criterio de salida, el criterio general de salida se cumple. Y al cumplirse el criterio general de salida, eso significa que yo ya puedo declarar terminada la etapa de pruebas y puedo ir a las actividades de cierre, que serían las últimas actividades con las que se va a trabajar, ¿no? Entonces, este sería el cierre al que se llega cuando el criterio de salida se cumple. Entonces, este criterio de salida podría ser, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo, ya se me acabó la plata, ya encontré suficientes defectos, ya pasó un montón de horas sin que hayamos podido encontrar otro defecto, o una combinación de esos criterios u otros. Entonces, el criterio de salida en realidad es un conjunto de criterios como una condición lógica que el momento que da verdadero me dice ya es hora de cerrar y puedo terminar. Entonces, esa es básicamente la idea del proceso, viéndolo no secuencial, sino como es en la vida real, con muchas iteraciones, con muchas vueltas. Entonces, con eso en mente, vamos a revisar rápidamente, ahora sí, las principales actividades de cada una de los grupos, ¿no? El primer grupo es la planificación y el cierre. Entonces, la planificación cubre básicamente hasta aquí. Entonces, en la planificación, yo como todo plan, determino un alcance, veo mis recursos, dinero, tiempo, personal, desarrollo una estrategia y escribo cronogramas. Esas son las típicas actividades de planificación. En cambio, en las actividades de control, que estarían por acá abajo, lo que yo tengo es este pedazo de acá, que sería el pedazo de control. Entonces ahí yo tengo todo lo que es analizar resultados, monitorear el progreso. Entonces voy viendo, voy controlando que estemos avanzando. La cobertura, de lo cual vamos a hablar también en el capítulo 4. Voy viendo los criterios de salida, si se cumplen o no. Tomo acciones correctivas y tomo decisiones. Entonces todos estos últimos 4 tienen que ver con el tema del control. Aquí tenemos las actividades de planificación y control. El siguiente grupo es análisis y diseño. Entonces, aquí están el resumen de las actividades de análisis. Entonces, lo primero es la base de pruebas, que viene a ser como los insumos sobre los cuales yo me voy a basar para identificar, para todo el proceso en realidad, para identificar los requisitos, de pruebas, para diseñar las pruebas, para implementarlas, etcétera, ¿no? Entonces, algunos de los elementos principales son los requisitos del producto, es decir, los requisitos de software y de sistema, todo lo que es documentación de diseño, de arquitectura, los riesgos, son algunas de las cosas que yo uso como insumos o bases de prueba para hacer mi análisis y posterior diseño, implementación, ejecución. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he revisado todos estos insumos, ya puedo identificar, pero sobre todo priorizar las pruebas, los requisitos de pruebas, los objetivos de pruebas y sobre todo, además, los datos de prueba. Entonces, priorizo desde lo que más me importa, que es lo de alto riesgo, hacia abajo. Voy viendo qué debo probar, los requisitos. ¿Para qué voy a probar mis objetivos? ¿Y con qué voy a probar mis datos? Entonces, esa es una parte del análisis, ¿no? Y luego tengo que medir el testability, que significa la capacidad de ser probado de los distintos componentes, porque podría ser que yo tenga problemas de factibilidad.
Y entonces eso tiene que ser reportado, ¿no? Entonces todo esto es lo que hace lo que se llama el test análisis. Recuerdan que cuando vimos la certificación, había una certificación que era el TA. Ese es el test análisis. Y cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a ver lo que tiene que conocer o en lo que tiene que trabajar el TTA, que es el Technical Test Analysis. Entonces, en este punto, todo lo que esté en esta diapositiva es lo que debe trabajar la responsabilidad del TA, del Test Analyst o analista de pruebas, análogo al trabajo del analista de software, ¿no? Luego viene el diseño. Entonces, el tester primero es diseñador. Primero y ante todo es diseñador. Entonces, aquí lo que tienes que diseñar y priorizar son, nuevamente, cómo quedan los datos de prueba. Tengo que definir los resultados esperados. Tengo que ver cuáles son los riesgos, tomar en cuenta los riesgos, decidir la cobertura, por ejemplo, cobertura en función de código. Voy a cubrir hasta el 85% del código. Cobertura en función de features, voy a cubrir hasta el 90% de los features, etcétera, ¿no? Entonces hay distintos tipos de cobertura. Analizar mis bases de prueba, o sea, mis insumos de prueba. Todo eso es lo que yo voy definiendo en el diseño. Entonces, en base a eso voy creando mis casos de prueba. También necesito diseñar el entorno de pruebas y identificar cualquier infraestructura y herramientas que voy a necesitar. Por ejemplo, si voy a hacer usabilidad y decido usar SourceSite, entonces tengo que licenciar el SourceSite y tengo que instalarlo en mi propio ambiente, que sería mi entorno de pruebas, que puede ser un ambiente local o puede ser un ambiente en la nube. Eso también es una decisión que hay que tomar y esa es una decisión de diseño. Entonces, todas estas cosas se toman en cuenta y se deciden en esta fase de diseño por parte del tester cuando está haciendo funciones de diseñador en el proceso de pruebas. Entonces, ahí se acaba la segunda pareja. La primera pareja, recuerden, es planificación y control. La segunda pareja es análisis y diseño. La tercera pareja es implementación y ejecución. Entonces, en esta diapo tenemos las principales actividades de la implementación. Entonces, el tester, cuando está trabajando como implementador, desarrolla, implementa y prioriza casos de prueba. Crea datos de prueba y escribe procedimientos de prueba. Entonces, vamos a ir en orden. Entonces, desarrollar, implementar y priorizar casos de prueba es documentar estos casos de cualquier formato o en cualquier sistema que esté trabajando, pero que básicamente debe tener los componentes que vimos hace un rato, es decir, cuáles son las precondiciones, cuáles son los datos de entrada, cuáles son los resultados esperados y cuáles son las postcondiciones. Entonces, todo eso define un caso de prueba. Si es necesario, debo crear los datos de prueba o debo reunir esos datos de prueba. Y a lo mejor necesito hacer cierto tipo de procesamiento en esos datos de prueba, por ejemplo, de anonimización. Digamos que vas a probar un sistema bancario, para lo cual necesitas datos reales de clientes, cuentas bancarias, saldos bancarios. Como esa es información confidencial, no la puedes alegremente utilizar. Tendrás que manipularla para esconder la cédula real o el nombre real y entonces utilizar datos reales pero anonimizados. Entonces eso implica un trabajo de procesamiento de los datos de prueba y los procedimientos de prueba vienen a ser como el detalle de los casos de prueba. Entonces el caso de prueba dice, por ejemplo, como les decía hace un rato, este caso de prueba es para la matrícula en línea en el SAW. El procedimiento de prueba es como el guión paso a paso que desarrolla ese caso de prueba. Entonces, paso de 1, loguearse con el usuario y password correcto, que son este y este. Paso número 2, escoger la opción que dice matrícula en línea. Paso número 3, escoger las materias en las que se va a matricular, que son estas y estas y estas, porque ya vienen los datos de prueba. Y así sucesivamente. Entonces, el procedimiento es un paso a paso, un guión, uno por uno, de las cosas que luego se van a ejecutar. Y entonces aquí en la implementación es donde se escribe ese procedimiento de prueba, sea para luego probar manual o automático. Entonces lo siguiente justamente habla de los arneses de prueba y de los scripts de las pruebas automatizadas. Entonces, como vimos por ejemplo en JUnit,
una vez que yo ya tengo ese procedimiento de prueba, lo tengo que codificar, en ese caso en Java, para crear métodos y clases de prueba y luego suites de prueba que puedan ser ejecutadas, ¿no? Entonces, esa es la parte de escribir los scripts o codificar. Y los arneses de prueba es código que escribimos para simular ciertos componentes que necesitamos para probar una cosa, pero que todavía no existe. Pues, por ejemplo, para yo probar la matrícula en línea, probablemente necesito que el estudiante haya sido ingresado sus datos, pero digamos que aún no existe la interfaz de ingreso de datos. Entonces, yo creo un arnés de prueba que es un simulador de que esa interfaz ya existe, ya se usó y ya se guardaron los datos. El arnés de prueba podría ser ir directamente a la base de datos para meter datos de estudiantes, ¿sí? Entonces, el arnés de prueba es eso, es un simulador que me ayuda a pretender que ciertos componentes que necesito ya existen, aunque en la realidad no existan. Entonces, creo esos arneses de prueba, también escribo cualquier cosa que tenga que codificar y entonces organizo mis juegos de prueba. Los juegos de prueba o test suites son como cuando tú tienes las barajas, ¿no es cierto? Todo es el conjunto de barajas y cuando repartes las manos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, no sé, digamos 40 barajas en mi juego, en mi set completo, ¿no? Y entonces cada vez que hacemos una mesa, entonces a cada jugador le tocan 5, 5, 5 o 3, 3, 3, las que sean, ¿no? Dependiendo de lo que estemos, de las reglas con las que se esté trabajando. Y entonces reparto y con eso se ejecuta esa mesa, ¿no es cierto? Entonces he repartido las mismas cartas de 3 en 3. Luego regresan, se vuelven entre ellas se vuelven a mezclar y vuelvo a repartir juegos, ¿no? Y ahora los juegos son diferentes, también son 3, pero vienen diferentes, pero son las mismas cartas. Entonces, las cartas vienen a ser los casos de prueba. Pues yo tengo 40, 52, lo que sea, casos de prueba, que es todo mi set, todo mi conjunto general. Ahora, de ese conjunto general, yo puedo ir repartiendo juegos de prueba dependiendo de lo que necesite. Entonces, el caso de prueba, que es probar la matrícula en línea, yo la puedo poner en el juego de pruebas, que es probar las funcionalidades del usuario estudiante, ¿sí? Entonces, se va para ahí. Entre esas funcionalidades, dentro de ese juego va la matrícula. Pero luego yo quiero hacer una prueba de los procesos de inicio de semestre. Entonces creo otro juego de pruebas donde hay un montón de procesos de inicio de semestre, uno de los cuales es la matrícula. Entonces el caso de prueba matrícula en línea también va a ese juego de prueba. Entonces el mismo caso de prueba puede repartirse en distintos juegos para distintas ejecuciones bajo distintos criterios de organización. Entonces eso es justamente la organización de los juegos de prueba y ese es un trabajo del tester cuando está trabajando en la implementación del proceso de pruebas. Entonces, se escriben secuencias de procedimientos de prueba porque además tiene que haber cierto orden, ¿no? Yo no me puedo matricular, o por ejemplo, yo no puedo consultar mis notas del primer bimestre si todavía no se han dado los exámenes del primer bimestre. Entonces, hay como una secuencia, ¿no? Que tiene que ser definido para que la ejecución sea eficiente e incluso sea factible por el tema de las condiciones de entrada, ¿no? Entonces yo tengo que ver las precondiciones y secuenciar en función de esas precondiciones. Entonces, esas son las restricciones en el orden que debo tomar en cuenta para la ejecución. Y también un paso importante de la implementación es verificar que el entorno de pruebas esté instalado correctamente, que el entorno de pruebas esté disponible, que todos los softwares estén ya configurados, que todos los usuarios tengan acceso con los permisos respectivos a todas las herramientas de software que se va a utilizar. Entonces, todo eso es un problema de implementación. Y entonces, con la implementación terminada, ahora sí, recién llegamos a la ejecución. Entonces, aquí la ejecución ya es muy sencilla porque hemos pasado por un análisis y diseño. En base a eso hemos hecho una implementación y la ejecución consiste en básicamente lo principal, ejecutar los casos de prueba. Y esta ejecución puede ser manual o puede ser automática, ¿sí? Entonces están las dos formas. Vamos a registrar los resultados de las pruebas, incluyendo las versiones de los software base, ¿no?
Yo tengo que decir en qué sistema operativo, en qué navegador, con qué versiones trabajé las pruebas para que puedan ser repetidos, ¿no? También las herramientas de prueba, con qué versión. Pues utiliza el source side, versión trial, por ejemplo, y todo en general el testware. El testware viene a ser un término parecido a software, pero en vez de tener digamos, todos los componentes del software, tiene todos los componentes utilizados para probar el software. Los datos de prueba, los casos de prueba, los procedimientos de prueba, el análisis de riesgos, el conjunto de resultados esperados, todas esas cosas forman parte del testware. Y entonces ese testware es importante mantenerlo en uso durante, obviamente, la ejecución. Luego, lo que es obvio, y vimos en JUnit, comparar resultados reales con esperados. Y entonces, cuando hay una diferencia, entonces reportamos una anomalía. ¿Sí? Eso es cuando no coincide, ¿no? Eso significa, eso es un síntoma de que algo está mal y eso ya es reportado para que los depuradores, pues, vean en dónde y lo corrijan. Entonces, nosotros hacemos una investigación preliminar de las anomalías para crear nuestros informes. Hasta ahí es donde tiene que llegar el informe final del proyecto que ustedes van a hacer. Nosotros no vamos a hacer el análisis de las incidencias, esto ya le tocará al depurador. Pero, de acuerdo a la teoría, como tester, sí podríamos hacer el primer análisis o análisis preliminar de las incidencias. Con eso pasamos la pelotita al otro lado, como vimos en el gráfico anterior, y cuando nos devuelven otra vez a nuestra cancha la pelota, hacemos la repetición de pruebas. La repetición de pruebas tiene varios nombres: repetición de pruebas, retesting, pruebas repetidas, pruebas de confirmación. Son algunos de los nombres que se utilizan para el hecho de que una vez que vuelve el objeto de prueba arreglado o supuestamente arreglado desde depuración, entonces a nosotros nos toca repetir la misma prueba por la cual se lo mandó allá para ver si ahora sí ya está corregido, ¿no? Si la prueba era ver si suma, yo le di 2 más 2 y me dio 5, le mandé a corregir. Me dicen, ya arreglamos el problema, entonces lo primero que yo tengo que hacer es exactamente la misma prueba. Eso implica los mismos datos, ¿no? Entonces hago 2 más 2 y ya me da 4. Entonces ya puedo decir que está hecha la corrección. Pero después de repetir las pruebas, lo siguiente que yo tengo que hacer son las pruebas de regresión. Entonces, las pruebas de regresión, como su nombre lo dice, implica regresarme otra vez a hacer pruebas que ya estaban bien antes de mandar a la corrección, pero que ahora quiero confirmar porque podría ser que al corregir la suma me dañaron la resta. Entonces, primero repetí la suma y ya está bien. Y ahora que ya la suma está bien, regreso a hacer la resta, la multiplicación y la división, por si acaso se dañaron esas otras cosas relacionadas cuando hicieron la corrección. O tal vez no es que se dañaron, sino que al corregir una cosa se destapó otra que antes estaba oculta. Entonces, por esa razón se tiene que hacer este juego de pruebas de repetición más pruebas de regresión cada vez que el objeto de prueba vuelve de depuración. Entonces, como eso es muy costoso, por lo general, eso se trata de hacer de manera automatizada. Por eso el énfasis que hacemos en aprender que existen herramientas donde se pueden automatizar la ejecución de las pruebas. Entonces, las herramientas es un tema de ejecución. Las herramientas no te dan analizando, no te dan diseñando. Tú tienes que hacer la implementación en las herramientas. Las herramientas lo que te dan haciendo es la ejecución. ¿Sí? Claro que eso ya es bastante porque la ejecución manual puede ser muy repetitiva, puede ser muy lenta, puede ser muy costosa en tiempo, en dinero, en personal. Entonces, claro que me ayudan, pero no en todo el proceso de prueba, sino básicamente en la ejecución. Y luego viene el otro elemento que es la evaluación de los criterios de salida y la creación de informes. De esto ya hemos hablado, ¿no? Entonces aquí básicamente puede suceder que yo decida que necesito hacer más pruebas o que los criterios de salida tienen que cambiar. Mi criterio de salida era terminar a los 100 defectos encontrados. Ya llegué a los 100, pero veo que siguen saliendo por montones, entonces digo, no, 100 era muy poco, vamos a aumentar a 150, continúo.
¿sí? O puede ser que me doy cuenta que me faltó hacer pruebas de usabilidad, entonces aumento las pruebas de usabilidad. Se van escribiendo los informes de las pruebas para los interesados del negocio. Esta es la exposición que nosotros vamos a hacer, porque el informe lo vamos a hacer técnico, pero la exposición lo vamos a hacer hacia los interesados del negocio. Y entonces, a medida que vas avanzando en la ejecución, tengo el 70% ejecutado, el 90% ejecutado, el 95% ejecutado, eventualmente el criterio de salida final se cumple y por lo tanto yo puedo proceder al cierre. ¿Sí? Entonces son básicamente actividades administrativas que incluyen confirmar que todos los entregables de las pruebas y todas las resoluciones han sido entregados a quien corresponde. ¿Sí? Finalizar y archivar todo el testware. Entregar ese testware a quienes van a hacerse cargo, que por lo general son las personas, el equipo que va a hacer mantenimiento del producto durante su vida útil, y realizar una retrospectiva para ver las lecciones aprendidas. Todo esto es parte del proceso de cierre y con eso, ahí sí se termina el ciclo de vida que habíamos visto. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y tal vez visualmente es este gráfico de acá, aunque lo llené de rayas, pero un poco esto es lo que nos da a nosotros la idea de lo completo que tiene que ser el trabajo del ingeniero de pruebas dentro de un proyecto de desarrollo de software. Entonces, no basta con ser un desarrollador que ahí mismo va improvisando pruebas, no basta con tener a alguien de medio tiempo, un pasante o un estudiante o alguien que recién está empezando a trabajar, a que se ponga a trabajar en pruebas. Las pruebas es un proceso complejo, es un proceso grande, es un proceso paralelo al proceso de desarrollo que involucra varios roles. Planificar, controlar, analizar, diseñar, implementar, ejecutar, escribir informes, ¿sí? Hacer cierre. Cada una de esas cosas tiene tareas específicas y especializadas que en el escenario ideal requeriría de un equipo de trabajo, cada uno con su propia especialización. En nuestros entornos ecuatorianos, no te das el lujo de tener un equipo muy grande, pero sí es importante que en todo proyecto haya al menos una persona cuyo rol específico sea el rol de calidad y pruebas. ¿Sí? Y ojalá que sean dos personas de rol de calidad de pruebas, aunque sea a medio tiempo, ¿no? Entonces, la mitad de la semana trabajas en desarrollo u otras cosas, la otra mitad de la semana trabajas en aseguramiento de calidad, control de calidad y pruebas. ¿Sí? Y vamos a ver ahorita justamente que hay otros niveles en los cuales se puede hacer las pruebas de manera todavía más garantizada porque se tiene mayor independencia. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver en el capítulo, en la sección siguiente. Pero aquí hago un alto para respirar y para que me cuenten si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a esta parte del proceso de pruebas, que es en realidad la más larga de este capítulo y la más importante de todo esto, esta última capítulo de nuestra materia, porque si tienes claro la envergadura del proceso de pruebas, ya empiezas a darte cuenta de que no lo tienes que dejar solo para el último, de que no lo tienes que dejar como una tarea, digamos, secundaria, sino que le tienes que dar toda la importancia del caso desde la planificación del proyecto para asignarle tiempo, para asignarle dinero, para asignarle personal, herramientas, etc. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces voy a preguntar yo. Alex, si estás por ahí, cuéntame tus impresiones con respecto a este proceso que acabamos de volver a revisar, que plantea el ISTQB. ¿Qué te parece? Ya, buenas tardes, Inge. Bueno, yo sí tenía una duda, más que nada porque, bueno, había visto que nos habían puesto aquí el ejemplo que se puede aplicar esto en diferentes modelos de ciclo de vida del software. Por ejemplo, nos pusieron el modelo en B. Lo que yo tenía una duda era porque, y eso también era respecto a las preguntas que estaban al final,
Así es que las pruebas, como pueden realizarse, claro, en las fases tempranas del ciclo de vida del software, pero ahí las ponía como revisiones, no como pruebas como tal, por ejemplo, en este caso del ciclo de vida en nube. Entonces, por ejemplo, dentro de la parte de la licitación de los requisitos, no se puede realizar pruebas así. Esa es la parte que yo no tenía clara, porque a mi parecer solo son revisiones, porque desde ahí ya se llevan defectos, pero uno está codificado y no se pueden realizar pruebas. Esa era la duda que yo tenía. Ok, es buena pregunta y los defectos existen en código, nos queda claro a todos, pero también los defectos existen en documento. Entonces, por ejemplo, si un requerimiento es ambiguo, eso es un defecto en ese requerimiento. Y ese defecto tiene que ser eliminado. Ahora, ¿cómo yo encuentro entre 100 requerimientos un requerimiento ambiguo? Pues revisando. Entonces, técnicamente las revisiones son un tipo de pruebas y ahí tal vez eso responde más tu pregunta, porque uno podría tender a separar una cosa es revisar y otra cosa es probar. En realidad, desde el sílabo de ISTQB hay distintos tipos de pruebas, justamente de eso vamos a ver en el capítulo 2, hay distintos niveles de pruebas y hay distintos tipos de pruebas. Y entonces las revisiones son, técnicamente hablando, un tipo de pruebas que puede o no involucrar código. Entonces, porque también, como hemos visto, puedes revisar código. Entonces, digamos que ya está listo la primera versión del documento de especificación escrito por los analistas del equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, este documento te lo pasa. Y digo documento por decir, no necesariamente es una cosa impresa en papel o un PDF digital. Podría ser la pila del producto, si es que estás trabajando en Scrum. O podría ser historias de usuarios si estás trabajando en XP, o podría ser el modelo de casos de uso si estás trabajando con UML. Entonces, digo documento por generalizar, tal vez debería decir el artefacto, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea el artefacto que los desarrolladores han decidido utilizar para representar la funcionalidad del producto, ese me lo pasan en su primera versión. Nos pasan a nosotros como equipo de pruebas. Entonces, nosotros calendarizamos la revisión de ese artefacto, la realizamos y encontramos las incidencias o defectos. Y les decimos, mira, el requerimiento 7, el 15 y el 37 tienen problemas. El uno es ambiguo, el otro es incompleto y el último es inconsistente con el primero, ¿sí? Entonces dicen cosas que se contraponen. Así es que esas son mis incidencias, toma tu artefacto, arréglalo, ¿sí? Entonces la depuración se puede hacer también sobre un artefacto que no es código. Y entonces ellos pues verán y dirán, cierto, hemos puesto negro en el requerimiento 1 y hemos puesto blanco en el 37. Entonces preguntémosle al usuario y resulta que era porque es gris, entonces ahora va gris en ambos lados. Y el otro, el que está bien completo, nos hemos olvidado de poner, no sé, un pedazo de la fórmula, ¿sí? Y entonces corrigen y nos devuelven. Entonces, cuando regresa donde nosotros tenemos versión 2, tenemos que hacer primero el retesting, es decir, volver a revisar primerito los requisitos que fueron cambiados, ¿no? El 1, el 10 y el 20, los que hayan sido, para ver que en efecto ahora ya no esté ambiguo, ahora ya no esté incompleto y ahora no esté inconsistente. Entonces, visto, pasa el retesting, ¿no? Entonces, hemos hecho la prueba de repetición con éxito. Y ahora hay que hacer regresión, porque como les mandamos a meter mano en el artefacto, chances hay de que los otros requisitos cercanos hayan sido también afectados o modificados. Entonces, digamos, en el que era inconsistente. Al volverle consistente, al cambiarle gris en ambos lados, resulta que había un requisito 27 más abajito que se basaba en el hecho de que el 20 decía que era negro. Y como ahora dice que es gris, ahora el 27 viene a ser afectado también. Entonces, de eso solo me doy cuenta en regresión, porque antes, cuando el 20 estaba normal, digámoslo así, original, el 27 estaba bien. Pero ahora que el 20 cambió, el 27 también debe ser cambiado y a lo mejor ellos, los de desarrollo, no se dieron cuenta, pero es nuestra obligación darnos cuenta. Entonces les devuelvo con, en este caso, incidencias de pruebas de regresión. Y les digo, ok, las 3 incidencias que te reporté ya están bien, ok. Pero ahora revísate el 27 porque haciendo regresión me doy cuenta que ahí hay un conflicto, entonces toma.
y viene y va, y viene y va. Entonces, esta revisión es una prueba que yo he hecho sobre el artefacto de requerimientos que me ayuda a hacer, por un lado, control de calidad de ese artefacto, pero por otro lado, y tal vez más importante, aseguramiento de calidad del futuro diseño y código. Porque al yo eliminar defectos tempranamente en el artefacto de requerimientos, estoy previniendo posibles problemas o defectos en la arquitectura, en el diseño y en la posterior codificación. A eso nos referimos cuando decimos que las pruebas tempranas son son lo más inteligente que puedes hacer. Entonces, no sé, Alex, si con eso te queda más claro el escenario. Es Inge, porque más que nada ha sido un problema del concepto, bueno, de palabra, y porque no sabía. Un problema de terminología, así es. Ajá, las revisiones son un tipo de pruebas. Quisiera una opinión más, le voy a preguntar a Juan, si estás por ahí, Juan. Juan Valdivieso, ¿estás por ahí? Bueno, mientras Juan asoma, voy a plantear la pregunta en general y ya vemos quién la contesta. La idea es que pienses en el último proyecto de desarrollo, no necesariamente el último, en un proyecto de desarrollo que tú hayas participado en cualquier rol, incluso si es un proyecto académico, no importa. Entonces, compares lo que se hizo en ese proyecto de desarrollo en relación a calidad de pruebas con lo que nos está pidiendo el proceso de pruebas de ISTQB y trates de establecer un estimado del porcentaje de cumplimiento. Es decir, en ese proyecto se hizo el 100% de lo que pide el proceso de pruebas de ISTQB, o tal vez la mitad, el 50%, o un poquito más de la mitad o un poquito menos de la mitad. Vinicio, ¿estás por ahí? Porque ya se me fue Juan. Huyó. Vinicio Guacalnés. Buenas tardes, Inge. Ajá, sí escuchaste la pregunta, ¿verdad? Buenas ¿Me tardes. podría repetir el final? No le comprendí muy bien. Y ya, bueno, la idea era que en tu mente recuerdes un proyecto de desarrollo, ¿no es cierto? Te acuerdes qué nomás se hizo de calidad y pruebas y ahora compares lo que se hizo con lo que pide idealmente el proceso de pruebas y establezcas un porcentaje estimado de cuánto se hizo, el 100%, el 50%, más del 50%, menos del 50%. O sea, los proyectos que se ha hecho son bueno, los que he hecho son los proyectos que nos mandan así en la universidad. Y digamos así, en realización de pruebas, no se ha hecho tanto así tan específico como los que dice que hay que realizarle en el documento. Por lo cual le pondría tal vez un 50%, La un estimado. mitad. Ok, Ajá. y de lo que has leído y hemos analizado hasta ahora de la ingeniería de pruebas de software, ¿tú consideras que ese 50% es aceptable o debería haber sido más? Con lo que ya he leído o sea, últimamente, yo creo que eso sería lo mínimo que se debería de hacer. Yo creo que se debería incrementar la cantidad de pruebas para realizar, para obtener un software de calidad. Así es. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que salvo excepciones que siempre hay, por lo general nosotros hemos minimizado, porque esa es la tendencia en la industria del software del Ecuador, hemos minimizado la importancia de un proceso formal de pruebas. Y hemos pensado que tal vez eso es válido para un sistema de emisión crítica, si alguien se va a morir, si alguien va a quebrar totalmente económicamente o algo así, ¿no? Pero en realidad es importante ser formal en las pruebas en todo tipo de software, ¿no? De todo tamaño de software, para todo tipo de problema que estemos resolviendo. Obviamente vas a escalar, ¿no? Pero el escalamiento es en función del tamaño del producto, no tanto en función de obviar partes del proceso de software. Todas las actividades del proceso se tienen que hacer, sino que dependiendo del tamaño del producto,
y de las posibilidades o limitaciones del proyecto, pues se harán las actividades asimismo escaladas, ¿no? Un poco más rápidas, con un poco de menos personal, pero hay que hacer análisis, hay que hacer diseño, implementación, pruebas, hay que ver criterios de salida, escribir informes y cerrar el proceso de pruebas, siempre. Ok, entonces vamos a terminar, ya nos queda un poco tiempo de la clase de hoy, es importante que terminemos este capítulo para abrir el capítulo 2. Entonces, nos falta solamente ver 2 secciones. Esta sección es muy bonita y por eso quería conversarla con ustedes más que simplemente la lean, es la psicología de las pruebas. La idea es ver las pruebas ya no desde la ingeniería, sino desde el lado humanista y desde la psiquis de las personas que participamos en el proceso de pruebas. Entonces, los objetivos son los factores psicológicos que influencian el éxito de las pruebas y la mentalidad que tiene un tester y un desarrollador. Es un poco entender esto desde la perspectiva de la personalidad, la mentalidad, los factores psicológicos. Entonces, aquí tenemos un glosario que también tiene que ser revisado y dentro de este glosario el término más importante es el término de independencia de pruebas, donde independencia de pruebas significa procurar la mayor separación posible entre la actividad de probar y la actividad de crear el objeto que es probado. ¿Sí? Porque mientras más separación haya, más objetivas van a ser las pruebas, con menos sesgo. Entonces, nosotros queremos las pruebas más objetivas posibles y para ello es importante alcanzar un nivel aceptable de independencia de las pruebas. Entonces, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero antes de eso, algunos rasgos de personalidad e inclinaciones mentales que debe tener un buen tester. Entonces, como ya hemos también visto en algunos de los temas anteriores, un buen tester, una persona de calidad debe ser una persona que tenga un sentido de curiosidad. Curiosidad por investigar, curiosidad por averiguar, curiosidad por encontrar, curiosidad por entender. Entonces, hay que ser curiosos por naturaleza para ser buenos testers. Luego, yo no les llamaría pesimismo, sino más bien la palabra correcta, la traducción correcta, yo pienso que es que hay que tener un escepticismo profesional. Entonces, ser escéptico no significa ser pesimista, significa simplemente no creer las cosas, sino comprobar las cosas. Entonces, si viene el depurador y me dice, mira, ya corregimos todos los defectos del código que nos pediste, yo acepto su palabra, pero vuelvo a comprobar de una manera escéptica, ¿no? No es que sea pesimista de que, no han de haber hecho nada, no han de haber podido corregir, me están mintiendo, ni nada por el estilo, sino que es mi función ser escéptico y por mí mismo volver a hacer retesting, hacer regression testing y ahora sí poner los vistos. Sí, es verdad, yo puedo certificar que ellos sí hicieron las correcciones porque yo hice las pruebas respectivas. Entonces, es un escepticismo profesional en buena fe y con un sentido positivo, más bien, con el sentido positivo de ayudar a que el producto sea de la mejor calidad posible. Ojo crítico en el sentido no de criticar a sí mismo de una manera negativa, sino ojo crítico en el sentido de tener como esa intuición que te dice, por aquí pueden estar los defectos más importantes. O me parece que debería usar estos datos. ¿Sí? Entonces, ese ojo crítico se va afinando con la experiencia, pero también se lo empieza a trabajar desde las experiencias o los aprendizajes de las personas que han trabajado antes en el área, ¿no? Entonces, eso es lo que se va diciendo o compartiendo como buenas prácticas, como normas que deben seguir los testers, por ejemplo, y en base a eso tú lo vas aplicando en tus propios proyectos, en tu propia vida y vas viendo qué funciona, qué no te funciona y vas mejorando tu ojo crítico para tener esa intuición de buen tester, porque es súper importante ir desarrollando esa intuición. Hay que tener un buen nivel de atención a los detalles. Entonces, un tester
está pendiente de todo, ¿no? En una interfaz te fijas en todo, en unas validaciones ves que en detalle todas las posibilidades de datos que el usuario podría ingresar para ver si el sistema responde adecuadamente. Te fijas en los textos, te fijas la ortografía, te fijas los colores, te fijas todo, ¿no? Entonces, mucha atención al detalle. Y poder comunicar de manera adecuada noticias que a veces no son tan agradables, como que tu objeto de prueba, decirle al dueño, está lleno de defectos, o decirle al cliente no se puede salir a producción el lunes como estaba planificado porque todavía hay muchas incidencias que los de depuración tienen que corregir, y después que ellos corrijan nosotros tenemos que retestear y tenemos que hacer pruebas de regresión. Entonces olvídese, hoy es miércoles, no salimos el lunes. Entonces, todas esas malas noticias uno tiene que saber comunicar de una manera asertiva. Entonces, si no tienes facilidad de palabra, la tienes que ir desarrollando. Porque las habilidades, si bien es cierto, algunos afortunados nacen innatamente con habilidades para cantar, para bailar, para ser buenos comunicadores o oradores, otros tal vez no tenemos esa suerte de nacer con las habilidades innatas, pero todas las podemos desarrollar a través de la práctica. Entonces, tú puedes ser un súper buen pianista porque desde que naciste con ese don, o porque estudiaste muchísimos años y dedicaste muchísimas horas a practicar el piano. Y entonces te has vuelto un buen profesional en eso, un buen artista o un buen músico, apunte, estudio y práctica. Si es que no es innato, ¿no? Entonces, desarrollar habilidades de comunicación, aunque por naturaleza no hayamos nacido con ese don. Esos son algunos de los rasgos. Ahora, la independencia de las pruebas. Entonces, existen varios niveles de independencia de pruebas y dependiendo de esos niveles, pues, tenemos más o menos sesgo o más o menos objetividad. El nivel más bajo es que las pruebas las hace el mismo autor. Entonces, yo codifico y yo mismo pruebo. Eso es típico de las pruebas de unidad, que son propias del desarrollador. Entonces, eso es mejor que no probar, pero es el nivel más bajo porque hay mucha relación entre el objeto que está siendo probado y el que lo está probando, que soy yo mismo el que lo hice o escribí, ¿sí? Entonces, ahí no son tan efectivas ni son tan independientes o digamos, sin sesgo como quisiéramos, ¿no? Entonces, no perdemos objetividad cuando estamos probando nuestros propios productos. Por lo tanto, tenemos el siguiente nivel, que es dejar que otra persona del mismo equipo haga las pruebas. Entonces, como yo escribí código y tú escribiste código, para probar nos intercambiamos. Yo reviso o pruebo tu código y tú revisas y pruebas mi código. Y entonces mejoramos el nivel de independencia de pruebas porque ya hay un alejamiento, ¿no? Ya no es mi código, es el código de mi compañero. Entonces, sigue habiendo una relación, pero ya no es tan cercana y por lo tanto mejora la objetividad también. Y entonces ese es el segundo nivel. El tercer nivel es que las pruebas las haga un equipo diferente o un especialista de pruebas. Entonces, digamos que ya autoprobamos, ya nos intercambiamos entre nosotros y ahora, según nosotros, ya hemos corregido la mayor cantidad de efectos que hemos podido encontrar. Entonces, le pedimos ayuda a un equipo especialista, por ejemplo, en seguridades, para que nos haga pruebas de seguridad, o en usabilidad, para que haga las pruebas de usabilidad, o simplemente a un equipo de otro proyecto para que nos dé probando lo que tenemos hasta ahora de nuestro proyecto. Entonces, ahí tienes un equipo diferente o especialistas haciendo las pruebas. Ese es el nivel tercero de independencia y va a ser mucho más objetivo que probemos entre nosotros, intercambiándonos entre nosotros mismos dentro del mismo equipo, porque hay una relación con los objetos y con el proyecto. En cambio, el equipo diferente o los especialistas no tienen ninguna relación afectiva ni con los objetos que están probando ni con el proyecto como tal. Y finalmente, el nivel súper más alto de independencia es que todas las pruebas se hagan por una empresa diferente. Y aquí es en donde yo les invito a pensar en que ustedes hagan emprendimientos de empresas que se dediquen solamente a testing de software, ¿sí? Entonces, ahí ya la empresa que hizo el proyecto
llega al punto en que dice, voy a encargar las pruebas a otra empresa que es especialista solamente en hacer testing. ¿Sí? Testing Haití en México, Chucker en Colombia, Arger Testing en Argentina, son algunas de las empresas que yo conozco en Latinoamérica, que son empresas 100% solo de testing. No hacen desarrollo, no hacen nada más que probar para otros. Y les contratan de bancos, les contratan para sistemas grandes de misión crítica desde otros países, incluso solamente para hacer las pruebas porque es el nivel más alto de independencia y te ahorra estos problemas de sesgos por afinidad que se tiene con los productos, los proyectos o las personas involucradas en los productos y proyectos. Entonces, la independencia de pruebas viene por un tema justamente de la psiquis, ¿no? Y hablando de la psiquis, aquí hay algunos de los problemas que podemos tener los testers cuando estamos trabajando, ¿no? Básicamente, el desafío más grande que nosotros tenemos es algo que hemos venido discutiendo en meditación. Hoy ya no nos alcanzó el tiempo para meditar un ratito, pero es el tema de enfocar la atención o la concentración en las cosas correctas, el momento correcto. Por ejemplo, en este momento, la cosa correcta es estar atendiendo a esta clase. Sea de mi parte para explicar de la mejor manera posible o de tu parte para atender de la mejor manera posible. Entonces, es un compromiso que tenemos ustedes y yo de 2 a 4 de poner nuestro mayor esfuerzo en enfocar nuestra atención en la clase. Esa es la cosa correcta de hacer en este momento. ¿Sí? Mal haría yo en exigirte que estés pendiente de mi clase a las 5 de la tarde o hasta las 4:15, ¿sí? Porque ya no es el compromiso que hemos hecho, ¿sí? Entonces, el tester cuando está probando tiene que enfocar su atención en probar durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas de distracción. Entonces, cuando no se presta mucha atención, mientras se esté ejecutando un procedimiento de pruebas, vas a terminar en no darte cuenta de algunos detalles que eran importantes de anotar para ir encontrando defectos en el producto. Entonces, el tester no se tiene que distraer mientras está haciendo las pruebas, así como no nos tenemos que desviar la atención mientras estamos en una cosa hacia otra cosa. O sea, es una regla general, pero es especialmente importante para el tester porque si pierdes la atención, te pones a chatear, a revisar el Facebook, a pensar en lo que vas a comer, a ver qué horas son, mientras estás haciendo una prueba, pues ya no vas a lograr encontrar tanta información de incidencias como si pones total atención. ¿Sí? El otro gran problema es el tema de trabajar con una mente estrecha. ¿Sí? Porque eso significa que puedes perder las prioridades. Entonces, a lo mejor yo me empeño en probar la interfaz con los mismos datos una y otra vez. Y entonces no me doy cuenta que si yo ampliara mi visión de las posibilidades, pudiera usar otro tipo de datos que me llevarían a encontrar incluso defectos más prioritarios que los que estoy ahorita queriendo encontrar con el set de datos que tengo. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, yo puedo realizar la ejecución de las pruebas en un área poco probable de tener defectos serios. ¿Sí? Entonces, podría estar enfocando mis esfuerzos de manera ineficiente por no tener una amplitud mental para darme cuenta de todas las posibilidades. Entonces, en definitiva, como dice aquí, es importante que los testers mantengan absoluta concentración en una prueba. Entonces, cuando estás haciendo testing, concentrarte en eso. Cuando estás estudiando para calidad, concentrarte en calidad. Cuando estás estudiando para otra materia, concentrarte en eso. Cuando estás almorzando, en el almuerzo. Cuando estás descansando, en el descanso. Cuando estás jugando, en el juego. ¿Sí? Esa es la actitud zen, de hecho. Entonces, absoluta concentración en lo que estás haciendo te va a ayudar a salvar energía, a ser más eficiente y a tener mejores resultados. En todo, no se diga en las pruebas, ¿no? Incluso en las relaciones, uno a veces fracasa en las relaciones por un tema de no poner atención, por un tema de distraerte, de no darte cuenta, de no ver las prioridades.
Entonces es igualito, ¿no? Entonces, finalmente hay que, como tester, permanecer concentrado en las metas y en los objetivos del proyecto de pruebas. Entonces, mi meta es encontrar la mayor cantidad de defectos posibles. Y por prioridad voy a empezar por los defectos de seguridad o por los defectos de accesibilidad, porque este software es un software educativo para personas sordas, ¿sí? Entonces, si es un software educativo para personas sordas y la accesibilidad es el criterio más importante de calidad, no voy a empezar las pruebas, corriendo 1.000.000 pruebas del tema portabilidad, por ejemplo. ¿Sí? No porque la portabilidad no sea importante, sino porque en este caso es menos prioritaria que la accesibilidad. Entonces, ese es el enfoque en las pruebas y los objetivos de todo el proyecto de pruebas en la que estés trabajando, y obviamente eso es, tú como tester y el jefe de pruebas pues tienen que estar alineados sobre eso. Entonces, eso es básicamente algunas cosas, unas 3 cosas adicionales. Algunas veces los testers que encontramos errores somos criticados, somos percibidos como que estamos criticando al producto o al autor. Y entonces nuestros reportes de incidencias no son nunca una crítica a los que hicieron el objeto de prueba con defectos, ni siquiera es una crítica al producto en general, es simplemente nuestro aporte para mejorar la calidad. ¿Sí? Entonces hay que cambiar un poco la manera como nosotros nos percibimos para que también los otros nos perciban de otra manera. ¿Sí? También a veces las pruebas son vistas como una actividad destructiva, que lo único que nosotros hacemos es demostrar lo que está mal, es señalar dónde hay equivocaciones, es decir, que todo se ha hecho defectuoso, incorrecto, etcétera, ¿no? Entonces, sí hacemos eso, sí señalamos los defectos, pero con buena intención, con una intención de construir, no de destruir, ¿sí? Entonces, hay que nosotros mismos estar claros de eso para que nos expresemos adecuadamente y se sienta así del otro lado. Ahí viene esa comunicación efectiva, ¿no? Entonces, la regla psicológica final que se aplica, que también es para relaciones sociales, es reconocer que existe una diferencia entre hacer un daño, señalar un daño y eliminar un daño. Entonces, nuestra función principal es señalar un daño, con el fin de que los depuradores logren eliminar ese daño o defecto, ¿sí? Pero no estamos nosotros buscando culpables ni acusándole a nadie de haber hecho a propósito ese defecto, de haber causado un daño con intención, ni estamos nosotros queriendo causar un daño, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, simplemente es una cuestión de ubicarnos cada uno en nuestros roles sin tomarse personal y hacer el trabajo de la manera más profesional posible. Entonces, comunicar neutralmente los hechos, sin adjetivos, sin ofender, sino con profesionalismo, y también comprenderse, ponerse en los zapatos del otro lado y observar cómo reaccionan los demás, para entender cuál es la mejor manera de comunicar lo que tienes que comunicar en cuanto a defectos. Tomen en cuenta todo esto en el informe técnico de cierta manera, pero sobre todo en la exposición. Cómo presentas las diapositivas, cómo explicas las diapositivas, cómo avisas todas las cosas que están defectuosas en el producto y que tienen que ser mejoradas. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la psicología. Y creo que hasta ahí llega esa sección. Lo último es el código de ética, que es el mismo que ya habíamos estudiado, ¿no? Es el de la IEEE, que son 8 dimensiones. La ética respecto a la sociedad o bien público, la ética con respecto a lo que el cliente y el empleador esperan de ti, que si no se opone al público, pues tenemos que cumplir. La ética con respecto al producto, a tener un buen juicio, a la parte de la gestión, a nuestra profesión, para elevar nuestra profesión y la reputación que tiene nuestra profesión, con respecto a nuestros colegas, para poder siempre actuar de manera justa, ayudarnos entre colegas, cooperar, crecer todos juntos, no somos competencias, sino somos colaboradores, y la responsabilidad ética que tienes contigo mismo, ¿no? Entonces, con uno mismo, la responsabilidad es sobre todo el aprendizaje permanente
En nuestro caso, en relación a la ingeniería de pruebas de software y la calidad, y también a la práctica ética de la profesión. Entonces, esos son los 8 valores que nos recuerda el ISTQB y que también se toman en el examen, ¿no? Porque se entiende que una persona que se certifique es una persona que va a estar cuidadosa de siempre tomar decisiones éticas frente a escenarios conflictivos. Y eso es básicamente lo que cubre este capítulo 1. Y bueno, a continuación lo que nos queda es... primero ver rápidamente las respuestas, casi me olvido. Voy a mostrarles las respuestas correctas de este capítulo. Igual se las voy a mandar, en este feriado me voy a igualar con la revisión de sus trabajos para poder mandarles las notas antes que se termine el feriado. Pero básicamente estas son las respuestas, ¿no? La sección 1.2 era la pregunta 7, la respuesta correcta es la C. En la pregunta número 8, la respuesta correcta es otra C. En las 9 y la 10, las respuestas correctas son D. En la sección 1.4, que tiene que ver con el proceso básico, las preguntas eran la 13, la respuesta correcta es la B, y la pregunta 14, cuya respuesta correcta es la D. En definitiva, las respuestas correctas para los ejercicios del capítulo 1 son CC, DD, BB. Entonces les invito a que revisen cada uno de ustedes lo que respondieron y en el caso de que se hubiesen equivocado, pues regresen otra vez a la sección respectiva del libro a revisar la teoría y en base a eso pues verificar por qué tu respuesta estuvo equivocada y por qué es la respuesta correcta, son estas opciones de aquí. Y si después de eso te siguiera quedando dudas, pues con gusto la próxima clase podemos conversar de aquellas preguntas que sean, que todavía haya las dudas. Es importante resolver estas preguntas porque son preguntas tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y me voy a tomar un ratito porque esto es importante, voy a abrir el libro al capítulo 1 y a la sección de las preguntas para ir justamente a la primera pregunta que planteamos, que era la pregunta número 7. Ya. Entonces, fíjense en la pregunta número 7, es una pregunta típica de la certificación en la cual tienes un enunciado, tienes unas afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas en romanos y luego ya tienes los A, B, C, D, las opciones que son opciones, combinaciones de los romanos. Esta es la forma de pregunta más compleja que te vas a encontrar. Y por lo tanto la que más te vas a demorar. El examen tiene 40 preguntas, cada una vale un punto, no hay penalización por respuestas mal contestadas, pero hay un tiempo límite. Entonces es importante ser rápido, ¿no? Entonces lo primero es revisar el enunciado para estar claro qué es lo que te piden. En este caso, considerar los siguientes objetivos. Entonces ya sabes que de lo que te están hablando es de objetivos. Y como estamos en la sección de qué son las pruebas, pues objetivos de las pruebas. Luego, como ya ves que son numerales y que vas a tener que encontrar aquella opción que tenga todos verdaderos, lo primero es identificar rápidamente cuál de estos es de plano falso. Entonces, encontrar defectos, sí es, ganar confianza, pues sí, proporcionar información también, prevenir defectos, me puede quedar la duda, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, pero 5, eliminar defectos, de eso sí que no, porque eso es de depuración. Entonces, como el 5 romano no es, yo busco acá cuáles tienen 5, entonces la A tiene 5, está descartada, porque aunque todas las otras sean verdaderos, este es falso, entonces ya no va, y la D tiene 5. Entonces, fíjate como con una revisión súper rápida y solo en la base de algo que yo estoy segura que sé que es falso, ya eliminé las opciones A y D. Entonces, ahora todo se resuelve a encontrar la respuesta entre la B o la C. Y entonces comparo y veo que ambas son muy similares. Ambas tienen la 1, entonces por fuerza tiene que ser verdadero porque otra cosa es que toda pregunta tiene una respuesta correcta. O sea, no hay preguntas que todas estén mal. Entonces, como tiene que de ley ser B o C, significa que la 1 de ley es verdad, la 2 de ley es verdad,
La 4 de ley es verdad. Entonces, la única diferencia la marca el literal 3 romano. Entonces, si es que el literal 3 romano es verdad, la opción correcta es la C, y si es falso, la opción correcta es la B. Entonces, ahora sí concentro mi atención en la 3, para ver si esto es verdadero o falso. Proporcionar información acerca del sistema. Cada vez que tú haces una prueba, aprendes algo más sobre el comportamiento del producto de software que estás probando. Y eso que aprendes, tú lo puedes reflejar en tus informes de incidencias, ¿sí? Entonces, efectivamente, al probar, vas proporcionando, encontrando y compartiendo información sobre el producto probado. Entonces, la 3 es verdadero. Por lo tanto, sin menor duda, yo señalo que C es la respuesta correcta en este caso. ¿Sí? Entonces, les quería mostrar eso para que ustedes tengan digamos, estrategia y la apliquen en lo siguiente que vamos a hacer para la próxima clase, que en este caso es de hoy en 8. Entonces, van ustedes a poder entregar este trabajo hasta el día martes a las 11 de la noche para yo poder revisar el miércoles en la mañana, y en la clase de hoy en una semana, pues, asimismo revisamos las respuestas, ¿no? Entonces, está abierto aquí ya. Espero que esté abierto. No, ahorita denme un segundo y antes de terminar la clase de una vez le abrimos. Pero es básicamente la lectura del capítulo 2, ¿no? Entonces, de una vez. Sí, dime. Hasta mientras habilita, le quería hacer un comentario acerca del Turnitin. Lo que pasa es que sí está poniendo los títulos como copia, o sea, como sí resalta. Entonces van a salir súper altos. Sí, y aparte un comentario. Se supone que en el informe, al utilizar nosotros el SourceSite, al hacer la presentación del informe con las tablas, había que poner, por ejemplo, lo que significaba el error, el nombre del error, y también las páginas que tenían ese error, ¿no? Tal como el SourceSite te entregaba, sí. Sí, entonces eso también está marcando como copia. Claro, por lo que fueron directamente de la herramienta. Sí, en este caso no se preocupen porque, claro, como el informe tiene bastante digamos, tomado directamente de Source y a todos nos iba a dar la misma información, pues en este informe no voy a tomar en cuenta no le voy a tomar en cuenta ese porcentaje, porque evidentemente nos va a marcar mucho, y lo mismo pasaría con los enunciados de los problemas. Por eso, más bien, no les he puesto en Turnitin los enunciados, porque sí me di cuenta también de eso. Así es que gracias, Grace, y sí, es bueno que me hagas notar también para justo eso, ¿no? tomar en cuenta. Está súper lento Ya, gracias, mija. Creo que con eso estamos, ¿no? O sea, igual el otro también, el que era del PCI, de las métricas. Es el mismo caso. Sí. Ajá. Por lo que los enunciados son grandes y eso va igual. Sí, no se preocupen, eso yo no lo voy a tomar en cuenta en estos trabajos que tienen estas repeticiones obligadas, digámoslo así. Gracias. Ajá, no hay problema. Entonces, rápidamente, la lectura para la próxima semana, como ustedes ven, vence el 16 de febrero, después de terminado el feriado de carnaval. Espero que tengan tiempito para también descansar un poco, hasta las 11 de la noche. Avisarles que ya no voy a aceptar en este semestre trabajos atrasados, ni siquiera con penalización. Porque lamentablemente en los pocos trabajos que tenemos ya llevo varios trabajos incumplidos. Entonces, pues, para que sepan que si no lo entregan, no lo van a poder entregar después. En este caso es el capítulo 2 hasta la sección 2.4. Aquí están las preguntas seleccionadas, no son todas, 40, 41, 42, 44, 5, 46, 49 y 51, igual que resolvimos esta vez. Entonces, eso es lo único en trabajo individual, y en trabajo grupal, pues avanzar en el proyecto. Entonces, para cerrar, déjenme mostrarles el cuadro de notas.
Como les decía ahorita, realmente no he tenido, estoy un poco retrasada en revisarles y corregirles. Sin embargo, quiero que tomen nota de los rojos, que significan los ceros fijos de algunos estudiantes que no han entregado el trabajo de CPI, no han entregado el trabajo de capítulo 1 y no han entregado el informe de laboratorio. Tomen en cuenta que en este bimestre, porque es más corto, hay menos tareas. Apenas vamos a tener estas que están aquí ya marcadas, el que vamos a entregar esta semana, que es el capítulo 2, luego uno de capítulo 3, dos partes del capítulo 4 y eso es todo. En cuanto al laboratorio, solamente nos falta un laboratorio que vamos a hacer, espero, la próxima semana. El examen bueno, el alcance les tengo que revisar. Ya les debo esa nota poner acá y lo que definimos ahora de proyecto. Entonces son menos notas que el bimestre pasado, por lo tanto cada 0 que tú tienes te va a afectar en la nota final. Así es que les pido que por favor tengan mucho cuidado de no atrasarse en las entregas. El aula se cierra sola, el Tonitín se cierra solo y ya no puedes entregar atrasado, está configurado de esa manera. Así es que con esa pequeña recomendación, pues cierro porque ya es tiempo. Nuevamente que tengan un buen feriado y nos vemos Dios mediante de hoy en 8 a las 2 de la tarde para continuar. Cualquier duda sobre el proyecto, cualquier cosa, por el chat grupal o directamente a mí por el WhatsApp o por el correo, con gusto les respondo. Entonces, que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Hasta la otra semana, Inge. Chao, chicos. Que Hasta la otra semana, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buen fin de semana. Igual, Miguel, que estés muy bien. Gracias. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, Gaby. Hasta luego, Inge. Inge, Chao. una consulta. Bueno, referente es un poquito externo a la clase. Ya, déjame terminar la grabación nomás.